En el colegio en primer curso estaba por perder el año y fue la primera vez que consumí alcohol, que me embriagué. En primer curso. En primer curso. ¿Cuántos años tenías? Tendría 11 años, sí, 11 años. Esa fue la primera vez que probé alcohol y que me embriagué. Entonces poco a poco fui avanzando, probando otra droga, otros lugares, nuevas amistades. Y poco a poco metiéndome en más problemas, porque claro está que, o sea, si consumes droga, alcohol, no te va a llevar a nada bueno, sí. Cada vez vienen problemas, la policía, un arresto, muchas cosas así. Yo recuerdo las palabras de mi madre que decía, cuidado hijo, la droga mata. ¿Qué crees que es lo peor que pudiste hacer ya cuando estabas consumiendo? Quedarme en la calle. Quedarme en la calle, ya comenzar a quedarte en la calle en madrugadas. Te digo que la base, si yo te cuento, no me vas a creer, pero las personas que han pasado por esto saben y... A todas las personas que nos siguen en Ecos del Cañar, en este programa, el podcast del otro perfil, bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad contamos con la presencia, con la participación de Luis Urgilés. Él es un adicto en recuperación, pero también gracias a todo su proceso hoy ha logrado emprender, también trabaja en un centro de tratamiento aquí en Azogues. Vamos a conocer un poco más sobre su historia, porque es importante el mensaje que podríamos tener hoy de aquí, porque lastimosamente en una sociedad donde se está normalizando todo, el problema del consumo de sustancias, el alcoholismo, la drogadicción, es necesario que conozcamos de primera mano cómo es esta enfermedad, porque no es un vicio, sino es una enfermedad. Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Abordemos un poquito primero el tema personal. ¿Cuántos años tienes? 37 años. Bueno, reciban un cordial saludo de mi parte. Muchas gracias, Álvaro, por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista, que es muy importante, ¿no? Hablar este tema de las adicciones, que muchas de las veces se pasa por alto. Muchas de las veces la gente quiere tapar un poquito, por miedo o por la sociedad mismo, ¿sí? Muchas gracias. Bien, 37 años, ¿cuántos años en recuperación? ¿Cuántos años ya libre del consumo de sustancias? El 7 de julio voy a cumplir 9 años. Bien. ¿Qué te llevó hasta acá? Un proceso muy largo, una vida muy complicada, una vida con muchas caídas, una vida con cosas que han ido haciendo de mi vida que siga y siga hundiéndome más. Al llegar ahora a este proceso que estoy viviendo ahora, ha sido muy maravilloso conocer este otro tipo de vida y cómo se debería vivir, ¿no? Este es el modo que debería haber vivido siempre, pero confundido con qué sé yo, la juventud, el creer que soy joven y que tengo que disfrutar de la vida, que es normal. En algún tiempo de mi vida tuve la oportunidad de vivir en Norteamérica y la marihuana es normal, entonces creo que a partir de ahí mi vida... Para no ir tan lejos y para ir abordando esto a lo largo de esta entrevista, cuéntanos, tú naces aquí en Azogues, pero te radicas en Paute. Correcto. Bien, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu infancia?
Sí, estudié en la escuela Isidro Ayora, estuve hasta tercer curso, que antes se decía así, tercer curso de colegio. A esa edad, como la vida ya se me iba complicando, porque a lo mejor me manejaba mal, decidí migrar. Entonces, a los 14 años, con el apoyo de mis papás. ¿Tus padres son comerciantes? Mis papás son comerciantes, vengo de un hogar de un padre muy trabajador, de una madre muy trabajador, que toda la vida me enseñaron a trabajar, a hacer cosas para bien, ¿sí? Fui yo en el camino de que a lo mejor quería ser parte de el grupo. ¿Cómo eras de niño? Un niño muy extrovertido, con muchas ganas de salir adelante, un niño que a lo mejor se confundió porque mi niñez, pensé que a los 10, 11 años con mis papás que me decían que tienes que salir adelante, trabajar y para ser alguien en la vida hay que esforzarse, entonces creo que ahí me confundí un poquito y dejé de ser niño y comencé desde tierna edad a buscarme en el comercio. Mi papá tiene una carnicería y entonces en eso, al ver ingresos, al ver esas cosas, como que uno le va perdiendo el interés al estudio, porque dice si puedo ser un comerciante y hacer dinero así. Entonces, cosas así que me fueron confundiendo y aparte de eso las amistades, sí. Puedo decir que muchas de las veces dicen no influyen, pero sí influyen un poco. ¿Y tú empiezas a trabajar desde qué edad? Desde muy tierna edad, siempre en mi casa mi padre nos ha inculcado a trabajar, a ser personas responsables, sí. Creo que desde 8, 9 años nosotros siempre hemos estado ahí en el comercio, sí, en esto de la carnicería que yo te explicaba. Bien, pero a la par, mientras trabajabas, ¿sí disfrutabas tu niñez de pronto jugando con los amigos del barrio, la vecindad, o te dedicabas ya netamente al trabajo? Sí, se disfrutaba también, limitadamente, pero sí, porque siempre había más cosas que hacer que tiempo para la diversión y esas cosas, sí. Bien, tú dices que no influyó o necesariamente tus padres o tu círculo no te arrinconó al consumo, sino que fue el entorno. ¿A qué edad empezaste a consumir? ¿Y qué empezaste a consumir? ¿Cómo fue la primera vez que consumiste? Que, como dije, siempre fui un muchacho medio que me gustaba más el desorden, que en el colegio en primer curso estaba por perder el año y fue la primera vez que consumí alcohol, que me embriagué. ¿En primer curso? En primer curso. ¿Cuántos años tenías? Tendría 11 años, sí, 11 años. Esa fue la primera vez que probé alcohol y que me embriagué. Entonces, me dio un poco de miedo después, sí. De ahí hasta cuando ya salí de este país fue que volví a consumir. ¿Cómo fue esa primera vez? Es decir, ¿qué te dijeron tus papás, de pronto tu familia también? Al comienzo creo que fue como un chiste así, ¿no? Como que uno no se deja notar y aparte de eso, por ahí mi mamá como que me tapó un poquito. La mamá siempre, no sé, ahí sobreprotectora y como que me encubrió. Y pasé como que no pasó nada y ya me divertí, fue chévere. Al siguiente día mis amigos, jajaja, el goce, te hiciste funda, te tuvimos que dejar en la casa, vomitaste y cosas así. ¿Y tú sin acordarte? Sin acordarme, correcto, sí. Y esa fue la primera experiencia que tuve y desde ahí ya... ¿Algo se activó en ti también? Claro, ¿o no? Correcto, sí, ya esa gana de seguir saliendo, de estar con ese vínculo de amigos que siempre fueron mayores a mí, siempre, ya dejé los niñitos que jugaban con carrito, eso con 11 años todavía con pelota y eso, entonces buscaba amistades ya que eran de un grupo, como 16, antes se llamaban las jorgas, que en todos los pueblos habían, entonces... Creo que quería ser parte de esa jorga, de ese grupo de amigos y ahí fue que me iba yo ya queriendo ser adulto. Entonces de ahí nace la idea de ya
salirme de mi casa porque ya no quería obedecer reglas, ya no respetaba horarios, esas cosas, y eso va sumando para que uno comience ya a seguir metiéndose en ese personaje. Bien, migras a los 14 años prácticamente. Sí, a los 14 curso, años. Sí. 14, 15 años. Tercer curso ya tenía casi perdido el año, entonces una alternativa más, migrar, porque decía el estudio no se me da, porque era dejado, o sea, no me gustaba. Siempre quería hacer lo contrario de lo que mis padres me inculcaban, entonces al mismo tiempo trabajaba y apoyaba en casa. Creo que mi papá y mi mamá veían un potencial en mí que a lo mejor yéndome allá al extranjero iba a hacer algo, porque lo prometí así a mi madre, la que más me apoyó, ¿no? Le había dicho que un año pagaría la deuda, en otro año compraría un carro, otro año haría una casa, otro año un negocio, otro año guardaría algo y que de 20 años volvería ya. Pero yo creo que llegué allá y al poco tiempo se desordenó todo. Al mirar ese mundo donde que estuve, se acabó todos los sueños. Bien, y tú migraste de forma irregular, es decir, te pegaste el auténtico chacrazo, como dicen ahora. Correctamente, sí. Salí de Guayaquil a Costa Rica, de ahí a Managua, y de ahí a Belice, de ahí a México, y de ahí cruzar la frontera, sí, como todos los migrantes antes, que no había estas visas hacia México ni nada de esas cosas. Y tú en Estados Unidos, ya con esta idea de la primera vez del consumo, se activó nuevamente. Correcto, igual, siempre queriendo ser parte de un grupo de amigos, parte de algo, ¿no? Creo que al comienzo llegaba, trabajaba, llegaba a mi casa, los domingos lavaba mi ropa. Por ahí conocí un par de amistades que me decían, vamos a bailar, vamos a hacer esto, oye, vístete así, diferente, porque cuando recién llegas allá, o sea, estás limitado por la idea de pagar la deuda y esas cosas. Entonces, creo que ya me fue jalando poquito a poco. Entonces, ver a los mismos muchachos de mi edad vestirse diferente y cosas así, entonces fueron poco a poco, hasta que un día estuve con un grupo de amigos. Yo recuerdo las palabras de mi madre que decía, cuidado hijo, la droga mata. Entonces yo tenía esa idea en mi mente de que la droga mata, o sea, la droga era algo, ¿sí? Entonces un amigo me dijo, no, vamos a fumar una marihuana y nos vamos a reír, y fue así. Fumé un poco de marihuana, me reí, comí un poco de McDonald's, fue espectacular. La primera vez que probaste marihuana. La primera vez que probé. Entonces me enganché así, radical, porque me encantó, me reí, pienso que me hizo olvidar de todo y cosas así, ¿sí? Entonces ya frecuentaba el fin de semana con los amiguitos que hice de allá, y ya consumíamos, y ya después, primero no compraba, me daban, pero ya después compraba un lunes, ya compraba un miércoles, y así, porque esta enfermedad es así, progresiva, ¿sí? Y ya después necesitaba marihuana todos los días. Llega un punto de mi vida donde que ya la marihuana ya no era tan satisfactoria, como que ya no me llenaba eso de cómo es. Ya comienzo a entrar a las discotecas y eso, y conozco el famoso perico, ¿sí? La cocaína. Otra experiencia que al inhalar, ebrio yo ya, me pongo bien, amanecí tomando y mis amigos me decían, podemos tomar todo el día y eso. Y así era. Entonces poco a poco fui avanzando, probando otra droga, otros lugares, nuevas amistades. Y poco a poco metiéndome en más problemas, porque claro está que, o sea, si consumes droga, alcohol, no te va a llevar a nada bueno, ¿sí? Cada vez vienen problemas, la policía, un arresto, muchas cosas así. Y es la historia de miles de personas que migran al igual que yo, y uno a veces dice, yo no voy a llegar allá, pero
Yo solo fumo para vacilar, como se dice vulgarmente, pero no. Terminas progresivamente más y más y más. ¿Y cuántos años viviste esta etapa en Estados Unidos? Se puede decir que casi 10 años de mi vida. Estamos hablando que desde los 14, 15 años hasta los 24, 25 años. 24 años, exactamente. Un proceso donde que fui conociendo gente allá y queriendo ser parte de otro grupo ya más, como que trabajaba, era una persona responsable, trabajaba, ¿sí? En este proceso conozco a una persona con la cual tengo una hija. Trato de salirme de ese mundo, trato de centrarme en mi hija. De que sea el impulso para dejar. Sí, pero más me ganaba la adicción. Siempre necesitaba la marihuana para estar bien, para comer, para dormir, para todo. Entonces, no funcionó. A lo que quise buscar como un refugio, ¿sí? No funcionó y terminé separándome, sí, viviendo separados, pero ya tenía una hija. En ese proceso conocí otra gente, la cual esta gente ya estaba involucrada en otras cosas como pandillas, como la calle, te llama la calle, entonces ya queriendo ser malo, queriendo ser una persona la cual yo no era. Entonces ya entraba a la cárcel, ya salía, ya la primera vez asustado, las otras veces ya como no pasaba nada, ya era normal, ¿sí? Entrabas a la cárcel, tal vez un servicio comunitario, cosas así. Ya. Todo esto en Estados Unidos. Todo esto en Estados Unidos. Este vínculo viví como 10 años, ¿sí? Hasta que conocí un grupo de amigos que yo los conocí, que son de aquí de la zona, de Gualaceo, de Dele, que dominicanos, y eso que ya tenían otra mentalidad, eran nacidos allá y vendían pastillas, y yo le vine ofensivamente y comencé a andar con ellos en ese mundo y todo. Pero en ese mundo ya había armas, ya había robos, ya había extorsiones, entonces creo que muchas de las veces ni sabía en lo que me metí, solo quería estar con ellos y terminan pagando los platos rotos, ¿no? La última etapa de mi vida ya comencé a entrar y salir de la cárcel, hasta que alguna vez tuve algún problema, tuve una arma, me cogieron los federales, entré a la cárcel, avancé a gestionar una fianza, avancé por ahí a moverme con algunos amigos que me decían abogados, personas que me decían, la única opción que tienes es volverte a tu país porque aquí te van a dar años, porque había estado pasando Estados Unidos por un problema muy grave, que habían matanzas de 20, 30 personas en las escuelas y eso, y posesión de armas era un tema grave. Entonces fueron cosas así que ya se convirtieron en un problema más grave. Ya no era solo la marihuanita con la que empecé, ya era el vínculo de amigos con los que me rodeaba, y eran los problemas que me trajeron. Entonces así fue como se fue dando hasta que ya retornaste acá a Ecuador, ya por todos estos conflictos que tú mencionas. ¿Y aquí qué pasó? Es decir, ¿llegas y de pronto cambias tu estilo de vida o continúas igual? Creo que todas las personas, cuando tenemos un problema, cuando nos vemos acorralados, recuerdo las palabras de mi madre: hijo, si tengo que vender la casa por ayudarte a salir de la cárcel, lo haré, pero porque es terrible, estar en la cárcel en Estados Unidos es terrible, ¿no? Y saber que te van a condenar para muchos años fue muy duro. Pero mi madre en ese entonces me había ayudado, había gestionado mi vuelo y todo con unas amistades, y pudimos salir de allá sin grilletes, sin unas cosas. Entonces, al yo salir de allá me convertí en un prófugo de la justicia. Entonces vine acá prometiéndole a mi madre: madre, voy a cambiar, voy a hacer un apoyo para ustedes, ahora voy a ser diferente, voy a ver si es que logro traer a mi familia, a mi hija para aquí, hacer una nueva vida, ¿sí? Pero no fue así. Llegué de allá, el
ecuatoriano que viene de Estados Unidos. Creo que hay personas humildes que vienen con mucho dinero y vienen, pasan, vienen a estar con su familia, pero a veces las personas que son fantasiosas, que a lo mejor no tenían ni $1 en el bolsillo y tenía el apoyo de segundas personas que me ayudaban para solventarme a mí. Aquí cuando llegué, comencé a andar de diferente manera, como que vine de Estados Unidos. Y te quedaste con ese chip. Ya, o sea, vine de Estados Unidos, típico vestido todo de raperito, de cosas así. Y entonces... Seguías consumiendo. Seguía consumiendo. Y en eso, en alguna fiesta que hubo en mi pueblo, una noche, un olor peculiar ahí a vainilla. Le dije a un amigo, ¿qué es eso? Y me dijo que estaban fumando base de cocaína. Yo había probado crack, había probado cocaína, éxtasis, pero nunca había escuchado de la base de cocaína y me pareció tan inofensivo. Fumé la primera vez, veía a mis amigos que estuvieron esa madrugada conmigo fumando, que estaban todos paranoicos, y yo les decía, pero ¿qué les pasa a ellos? ¿Por qué están así, no? ¿Qué pasa? Pero yo estaba normal, amanecido y eso. Entonces fue igual que la marihuana, un proceso. Ese día fumé, al siguiente día estuve bien, no pasó nada y volví a consumir creo que a los 15 días. Y así después ya era 2 veces por semana, ya supuestamente socialmente, con los amigos, normal, pero vuelvo y repito y recalco cada vez, esto es una enfermedad que avanza y avanza y avanza y nunca para. Entonces mezclaba trago, pastillas, la base de cocaína, la marihuana. Entonces... ¿Te consumías de todo en un mismo día? En un mismo día. Comenzaba con marihuana. Mi propósito de mi casa salir, marihuana para que mantenerme, como se dice vulgarmente, chilling, relajado. Nada más. Tomarme unas cervezas y regresar a casa. Nunca lo hacía. Porque ya llegaba a la base de la cocaína, 2, 3 de la mañana comenzaba esa sensación que ya tenía en mi cuerpo por consumir base de cocaína. Entonces fue así como me metí en la base de cocaína, que fue esta droga la que en realidad me hizo tocar fondo. Y a todas estas, ¿qué pasaba con tu familia? La familia siempre es la última en enterarse, porque yo era... O sea, ¿nunca hacías notar tú, por ejemplo, de que llegabas alcoholizado? Bueno, el alcohol también es una droga, pero a más de alcoholizado, consumido otras sustancias. Es que ahí está el detalle, que cuando estás borracho y fumas un poco de base de cocaína, te calma, te causa una paranoia y como que te activa. Entonces, si estabas borracho, tienes otro... ya estás en otro tono. Entonces llegaba a mi casa todo asustado, sudado, porque eso te provoca sudoración y todas esas cosas, pero tranquilo, a querer dormir, y no dormía. Pero no era tanto al comienzo los desmanes que los hacía, ¿no? Y la familia, como digo, es la última en enterarse. Y... ¿qué pasó cuando se enteraron tus padres? Creo que más que se enteraron fue por los problemas que yo siempre era muy, me gustaba pelear, esas cosas, y ya esas cosas fueron más allá. Entonces como que mi familia comenzó a preocuparse que ¿por qué estás así? ¿Qué haces? ¿Por qué peleas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué el otro? Hasta que alguien le dijo a mi papá, a mi mamá, tu hijo anda consumiendo, pero ellos no creían. Hasta que un día tomaron la decisión, porque yo salía un viernes y regresaba un lunes, un martes, totalmente destruido físicamente, como se dice vulgarmente, con un chuchaqui psicológico terrible. Aparte de eso, si tenía prendas en mí, una gorra, zapatos, reloj, los empeñaba para seguir consumiendo. Entonces ya se iba notando que si algún rato en mi cuarto había algunas cosas, iban desapareciendo. Entonces tomaron la decisión de internarme la primera vez.
Sí. ¿Cuántos años tenías en tu primer internamiento? Creo que fue a los 6, 7 meses que llegué de Estados Unidos. Tenía unos 23 y medio, 24 años. 23 años, 7 meses, por ahí exactamente. Esa fue la primera vez que me internaron. ¿Sí? Cuando estuve en el internamiento viví muchas cosas. ¿Cómo era el internamiento en ese entonces? Porque, a ver, básicamente actualmente hay las agencias, hay varias entidades que regulan el funcionamiento de los CETATs ahora, antes las comunidades terapéuticas. ¿Cómo era antes? Porque el control no era tan estricto como ahora. Correcto. Antes los internamientos eran como que un centro de castigos. Un centro donde que, bueno, en tu casa te lloró tu mamá, te habló tu mamá, te hicieron de todo y no hiciste caso. Aquí te portas mal, te daban una pepa que se dice vulgarmente y te dormían por 2, 3 días y jodías. Había un plan de fuga, te inyectaban una inyección que se llamaba Valium, no te daban de comer, eran castigos así, o ejercicios forzados por una medianoche, cosas así. ¿Te golpeaban? Sí, te golpeaban, te portabas mal al extremo, no querías hacer caso, te portabas rebelde, te golpeaban. Sí, sí, los internamientos eran supuestamente duros, eran para que aprendas o para que lo que en tu casa no pudieron hacer aquí lo vamos a hacer. Sí. Terminé un internamiento, creo que a medias, porque no tomé mucha conciencia. Al mismo tiempo había tiempos que decía voy a cambiar, el mismo todas estas cosas. O salías resentido por todo lo que pasó. Todas estas cosas que pasaban, me decía yo, o sea, mi familia está pagando para esto y todo, y aquí me hacen lo que me hacen, y salía más resentido y decía, bueno, ya voy a cambiar, y manipulaba a mi familia y decía, no, ahí me hicieron de esto, del otro, y voy a dejar de consumir, pero a lo mejor si consumía base, marihuana y eso, y decía voy a tomarme unas cervecitas nomás y a ver qué pasa. Entonces salía y no le tomaba conciencia porque no me importaba en realidad. Igual ya decía algún día voy a salir de aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo peor que te pasó en un internamiento? ¿Cuántos internamientos tuviste ya a partir de este primer internamiento? Tuve 5 internamientos. ¿Contando el primero también? O sea, 5 en total. Sí, 5 en total. El primero fue el que terminé. Ya. Sí, el que terminé, el que tenía esa chispita de que quería cambiar, pero al mismo tiempo venían esas cosas que pasaban. Resentimientos. Y volvía al mismo círculo de amigos, a los mismos lugares, entonces por ahí me distraía y Bloom de nuevo volvía a lo mismo. Y como digo, comenzaba con una cervecita, no, mi familia, sí, ve mamá, puedo controlar, voy a tomar unas cervecitas. Y por allá me autoengañaba y decía, voy a fumar un poquito de marihuana para relajarme. Y por allá voy a fumar un poquito de base y volvía a lo mismo, ¿sí? Entonces, después me volvieron a internar. Me levanté en un centro, estuve completamente ebrio, me levanté en un centro y creo que ahí fue ya como que antes era la idea, llegabas recaído, era lo peor. Entonces... te trataban peor para que aprendas. Para que aprendas, como que si no te sirvió el primero, te vamos a hacer que sirva. Que sirva, sí. Y por ahí tuve algunos inconvenientes con ciertas personas de este CETAT. Me habían esposado contra una puerta, me habían encerrado en un cuarto, me tenían aislado, pepeado por algunos días, inconsciente por algunos días, sí, y así creció más mi odio, ¿no? Bueno, ahí mi familia me sacó al poco tiempo, entonces volví a recaer al poco tiempo. Nuevamente me llevan a esta clínica. Entonces había muchas cosas que no nos parecía entre todos y se produce una fuga masiva y se incendió el centro y cosas así, que fue muy duro
podíamos haber muerto todos ahí, pero creo que la euforia y la locura, salimos. La adrenalina de ese momento, nos escapamos y nos fuimos todos. Sí, nos fuimos. O sea, todos. llegaste a quemar con el grupo un centro de rehabilitación. Correcto. O sea, como que vimos la única salida de salir de ahí, porque había habido problemas y ya sabíamos que cuando hay problemas o intentas hacer algo, hay un castigo fuerte, había un castigo fuerte. Entonces creo que ya ese fue el detonante que yo dije, me voy, y nos fuimos, y siempre hay alguien que mete la discordia y nos vamos y nos vamos, y nos fuimos, y se incendió el centro, avanzamos a salir rompiendo las puertas y todo, una locura, ¿no? Que en ese momento, hoy por hoy yo pienso y digo, o sea, que locos, podías morirte ahí, y así es la vida. Entonces ese era mi tercero. El cuarto, traté de formalizar una relación, sí, y conseguí un trabajo, quise cambiar, pero seguía consumiendo, sí, consumía, medio que ya maquillé un poco mi vida, pensé que ya maduré un poco, y no, le hice mucho daño a esta persona. Fue una madrugada que amanecí fumando, estuve como loco con cuchillos y esto, y la policía me seguía y eso, y me decidieron volver a internar porque ya era un problema más y más grave. Entonces creo que ahí fui, igual dije no voy a estar, no quiero cambiar y eso, entonces igual me salí. ¿Te fugaste? Sí, me volví a fugar del centro. Entonces, para hablar del último internamiento, que es el que te ha servido hasta ahora, dos cosas. La primera, ¿qué es lo peor que hiciste en consumo? ¿Qué crees que es lo peor ya de toda esta experiencia que nos cuentas? ¿Qué crees que es lo peor que pudiste hacer ya cuando estabas consumiendo? Quedarme en la calle. Quedarme en la calle, ya comenzar a quedarte en la calle en madrugadas. Te digo que la base, si yo te cuento, no me vas a creer, pero las personas que han pasado por esto saben, y la base de cocaína te lleva a un estado de locura, ¿sí? En mi pueblo hay una orilla muy grande, en la cual el río Paute, entonces, donde que consumíamos varios amigos. Entonces en la madrugada, 2, 3 de la mañana, se te acababan los fósforos, y la desesperación y la locura te hacía creer que ibas a encontrar un palo de fósforo, y pasabas 2, 3 horas buscando un palo de fósforo cuando no había. O sea, ya era locura, ¿sí? La paranoia que te causa esto es terrible, porque miras a todo lado, estás como loco, y creo que comienzas a enfrentarte con tu familia, a robar a tu familia y todas esas cosas, que ya perder la familia. Son cosas que ya son, como se dice en este mundo, tocar fondo. Eso sí. Es lo peor que tú hiciste en consumo. ¿Qué fue lo peor que te pasó en un internamiento? El peor castigo, lo peor que te hicieron de pronto en una clínica. Darte pepas y encerrarte en un lugar donde que 2, 3 días tú estás inconsciente sin saber qué haces. Eso es lo peor. Eso ha sido lo peor. ¿Qué pasó en el último internamiento, en el quinto internamiento, que ya cambió tu forma de ser, cambió tu mentalidad y te ha servido hasta ahora? Creo que yo tenía esta idea de que cuando llegaba al centro tenía que estar a la defensiva, sentarme bien, postarme bien, y decía, bueno, voy a hacerme lo que siempre, estar como que si nada pasa, decir todo sí, porque si no decías sí, o porque si no hacías te castigaban. Entonces creo que cuando fui viendo que era un trato diferente, que había profesionales, que se manejaba de otra manera, que la alimentación era diferente, que las cosas fueron cambiando, creo que algo en mí me dijo como que ya es hora, y voy a tratar de ver que lo que no hice en los otros internamientos voy a darme el chance en este. Bien,
De ahí en adelante, tú ya nos mencionaste, vas a cumplir 9 años en recuperación. ¿Ha habido situaciones de pronto que te tientan y de pronto, no sé, tú dices, voy a consumir? Es que esto es algo como tú vas a la tienda, tú miras la cerveza, está un sol radiante, o muchas de las recaídas mías fueron por euforia, ¿sí? Porque yo iba a un sitio donde a lo mejor mi euforia subía mucho y no me daba cuenta, ya consumía. Entonces, al igual hoy por hoy, hay momentos de la vida, problemas, situaciones que se dan, frustraciones, que llega un momento donde que sí te da esos pensamientos. ¿Y qué haces tú en ese momento? Acordarme de todo lo que he vivido y dónde estoy ahora. Sí, eso me ayuda mucho. Sabes que hoy tengo mi hija que tiene 18 años, la cual no la disfruté porque ella fue la que se llevó la peor parte de mi consumo. Hoy tengo un hijo de 7 años que vive ya en recuperación, que nunca me ha visto borracho, que nunca ha vivido estas locuras. ¿Nunca te vio consumido? Nunca me ha visto consumido. Y sabes que llego a casa y sabes que mi vida es diferente, sabes que tengo un trabajo, sabes que he logrado llegar, digamos, a un lugar magnífico, con personas magníficas que me han impulsado a seguir adelante. Me he juntado a personas que me han ayudado a creer que yo puedo también cumplir mis sueños, los cuales los perdí todos en consumo. Siempre hay esta creencia, ¿no? Especialmente en nuestra sociedad, que por lo general se abre una botella por todo. Correcto. Entonces, siempre hay esta creencia de que, no consumas aquí porque ya viene el que salió de la clínica. No consumas acá porque está llegando el que está en el centro de rehabilitación o el que estuvo en el centro de rehabilitación. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Yo pienso que esto es un proceso, ¿no? Cuando tú recién sales del centro y todavía no sabes cómo manejar estas situaciones, sí influye, sí te tienes que cuidar. Por eso cuando tú sales de una clínica, o hoy por hoy en el CETAD del que yo represento, nosotros lo que sugerimos es que te mantengas un año alejado de todos esos lugares, de los viejos amigos, de fiestas. Si tienes que evitar tu propia familia que no entendió que consumir, porque eres un ser humano y ves una botella y si antes eso si tú cuando tú miras un plato exquisito te da un salivazo, peormente cuando hay una botella de trago y eso, ¿no? Son cosas así que al comienzo son duras, pero tienes que con el proceso de los años aprender a vivir con él. Tú decías que ya todo esto te enseñó. En la actualidad tienes tu emprendimiento, tienes una carnicería ya y también colaboras en un CETAD. ¿Cuánto aporta la vivencia en un proceso de internamiento? Muchísimo, porque creo que el director del CETAD es una persona que le ha gustado tener una visión más humanista, en la cual yo he podido apoyarle con mi conocimiento y con las cosas que viví yo, con todo lo que pasé en los centros, con lo que a mí me llevó a no quererme recuperar. Entonces yo siempre conversando con él, hemos tratado de que se vaya mejorando. Yo le he dicho y le he compartido, esto es lo que no me gusta o lo que no me gustaba que me hagan en un centro. No me gustaba que me traten de esta manera, no me gustaba. Entonces él siempre es una persona que tiene una visión a que eres un ser humano que ya sufriste en la calle, que ya te denigraste. Hoy por hoy tienes que tener un trato digno y que vienes a reeducarte, no vienes a un lugar donde que te vienen a maltratar, a hacerte que no, porque te portes mal te voy a quitar la comida o que yo te tenga que tratar mal. No, tú tienes que aprender a vivir con tu enfermedad
y tienes que aprender a que tienes que tener un cero consumo más un cambio de vida, ¿sí? Muchas de las veces en la tradicional o vieja escuela, cuando tú salías de un centro te decían, oye, tú no puedes tener dinero, tú no puedes manejar, o tú no puedes irte a trabajar allá o acá o esto. Tú tienes que afrontar el mundo. Nosotros te enseñamos a que tú tienes que manejar tu dinero, tú tienes que aprender. Si tienes una familia, tú tienes que mantener tu familia porque tú eres la cabeza del hogar. Y nosotros te estamos enseñando que hoy por hoy tienes que ser responsable y aprender a vivir con eso, ¿sí? Eso es lo que me ha ayudado a mí a seguir creciendo y a seguirme manteniendo en este mundo, porque, como vuelvo y recalco, es un centro donde que yo llegué y desde el comienzo fue otro tipo de trato, todo, un mundo diferente a lo que yo tenía de las clínicas. Llegar a la clínica era ponerte a la defensiva porque cualquier rato te podía pasar lo que te pueda pasar. O antes se manejaba con que el mayor 24 horas ayudaba a los menores, entonces siempre había ese abuso de poder, ¿sí? Yo soy mayor 24 horas y tú me respetas. Hoy por hoy nosotros tenemos un grupo de profesionales más un grupo de apoyo vivencial, un grupo de guardias, un grupo de personas que hacen el trabajo que no hace el que está en un internamiento. El que está en el internamiento viene a terapia, viene a recuperarse, ¿sí? Todos los días tienes que vivir tu terapia, tu recuperación. Bien, por lo general siempre se ha manifestado, ¿no? O sea, el alcoholismo, la drogadicción son vicios, pero es una enfermedad. ¿Cuáles crees que deben ser las alertas que deben estar pendientes los padres en este caso? Hoy por hoy normalizamos todo. Hoy por hoy los padres, se gradúa el hijo, vamos a tomar un traguito, vamos a brindar. Bueno, ya mi hijo ya es mayor de edad, ya que tome un traguito. El problema es que no sabemos cuando ya se viene un problema, es cuando todos los fines de semana tu hijo ya se toma los traguitos y ya no regresa a casa. Y ya comienza a causarle problemas en su vida, ya no va a la escuela, ya baja en rendimiento de notas, en la casa ya no es el mismo. Son muchos factores que van demostrándote que ya es un problema. Bien, para ir finalizando ya, ¿qué mensaje le tendrías que dejar a tu familia primero? A mis padres, agradecerles por rescatarme, no una vez, 2, 3 veces de ese mundo, por sacarme, sí, a mi familia, a mi esposa que ha estado pendiente ahí, ayudándome siempre, mi hijo, mis hijos que están ahí, ¿no? Y que son el soporte para hoy yo estar así. Después de eso, aceptado Hogares Kairos, donde que me abrieron las puertas para que desde un comienzo ir tomando un camino para irme formando. Al licenciado Juan Pablo San Martín, el que es el gerente propietario del CETAD, el que siempre ha estado ahí apoyándome, diciéndome, mejorando, en esto hay que mejorar. Entonces son personas que han ido influyendo en mí para que yo vaya mejorando día a día, sí. Y a la sociedad, ¿qué tienes que decirle? Que ya tú lo dijiste, se normaliza todo. Sí, la sociedad normalizamos todo, la sociedad piensa que no es un problema, que es un vicio y que ya va a dejar, ¿sí? Es una enfermedad que va progresando y que te llega un momento de la vida donde que te das cuenta y ya se te va de las manos. Y es duro decir esto, pero hay veces que ya no puedes tú, como padre de familia o como hermano, como solucionar, tienes que buscar que terceras personas te den ayuda a tu hijo. Entonces hay que buscar ayuda, no importa el lugar, sino que hay que buscar ayuda porque es un problema serio, ¿sí? Bien, llegamos a la parte final.
de este podcast donde hemos abordado precisamente esta problemática, ¿no? Que no es solamente en Azogues, en la provincia, en la región, sino en todo el mundo. Luis, te quiero agradecer por compartir tu valiosa experiencia de vida. Tu aporte ha sido muy valioso, lo valoro mucho por haberte abierto hoy y contar esto, ¿no? Porque yo creo que esto es un ejemplo tal vez de personas que estén pasando por lo mismo y de pronto no piden ayuda, pero lo importante es abrir la boca y decir necesito ayuda, que muchas veces la sustancia mismo los silencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Luis. Yo también te agradezco por darme la oportunidad. Sí, creo que hay un dicho que dice que todos los adictos casi son la misma telenovela, ¿no? Con diferentes actores. Entonces, hoy por hoy agradecido con Hogares Kairos yo por seguirme manteniendo y por seguir aquí en este trabajo que me han brindado. Y nada, a la familia, a todos, a ti, Álvaro, gracias por este espacio que está un poco resumido, porque la vida es una película larga, pero bueno, le hemos resumido un poco. Me he olvidado de muchas cosas, hay cosas que me he saltado, pero bueno, hemos resumido algo y la historia es así avanza y la adicción te lleva ya a la perdición. Como vemos, muchas de las veces nos confundimos y decimos, yo no soy como el borrachito que está en la calle, o yo no soy tanto como es, pero allá podemos llegar. Sí, nunca se olviden de eso, la familia y eso. Entonces, allá se puede llegar. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche.